Lo que ustedes están próximos a ver es una breve reseña de los sucesos y acontecimientos que rodean al pueblo de Ayotzingo, desde la época prehispánica, la conquista y la evangelización. Una de las más importantes construcciones religiosas erigidas en la Nueva España fue sin duda el magnífico convento del siglo XVI de Santa Catarina Mártir. La historia de este convento de la Orden de los Agustinos se une al nacimiento de la raza de los pueblos de nuestro país a partir de la conquista de 1525. Y es ahí donde comienza la historia. Las iglesias fueron construidas de piedra brasa, las cuales se quitaron de las gradas y escalones de las pirámides, que sirvieron de material de construcción a las edificaciones españolas. Ese fin tuvieron los templos prehispánicos. Por la edad de la construcción y el transcurrir de los años, este edificio ha sido dañado por fallas geológicas, debido a la extracción indiscriminada del agua de los mantos freáticos. El subsuelo ha sufrido deformaciones, las cuales han provocado hundimientos y movimientos diferenciales que afectan directamente a la iglesia, y por los sismos ocurridos de 1965 hasta este último, el 20 de marzo del 2012. Nos invita a reflexionar sobre su estabilidad estructural. No debemos tomar a la ligera lo que a continuación veremos, y debemos actuar con responsabilidad. Sepan que nosotros se los dejamos dicho a sus hijos que nazcan, a los que comienzan a levantarse, a los que andan a gatas y para los que aún no han nacido. Ayotzingo fue importante debido a su situación geográfica, pues parte del pueblo se encontraba en la sierra y la otra dentro del lago de Chalco. Por aquí entraban los productos de tierra caliente y la Sierra Nevada a la Ciudad de México, Tenochtitlan, convirtiéndose en puerto de canoas. Consumada la conquista, es de suponerse que los españoles, atraídos por el gran movimiento comercial de Ayotzingo, se establecieron en este lugar. A mediados del siglo XVI fue fundado este convento por la Orden de los Agustinos, entre los años 1540 y 1550 aproximadamente, y fue dedicado a Santa Catarina Mártir. Actualmente está considerado monumento nacional. En el interior del templo se conservan cuadros y esculturas religiosas de gran valor artístico, y son atribuidos algunos de ellos al pintor flamenco Simón Pérez. También pasaron por Ayotzingo los primeros jesuitas que vinieron a México en el año de 1572 a solicitud de Felipe II. No menos importante fue la llegada del misionero Fray Martín de Valencia, quien murió en este lugar el 21 de marzo de 1534 a los 61 años de edad. Para finales del siglo XVI conoceremos las distancias y dificultades de los trayectos y las características de estas rutas, gracias a la descripción de Fray Antonio de la Ciudad Real. En 1586 acompañó a Fray Alonso Ponce de León, comisario general de los franciscanos, y quien fue comisario de la visita a los conventos y fundaciones franciscanas de la Nueva España. Martes 28 de mayo de 1586 salió el padre comisario de Villa Claro de Chalco, y andando una legua por unos llanos llegó a un bonito pueblo de indios mexicanos llamado Ayotzingo, donde hay un convento de padres agustinos. 5 de agosto de 1586, el entonces general de la Compañía San Francisco de Borja designó a 14 religiosos en este convento. 18 de noviembre de 1793, segunda visita del arzobispo Alonso Muñoz de Harón y Peralta. De lo más relevante de la visita fue el inventario que hizo de los bienes de la iglesia y la revisión minuciosa de los libros de bautizo, matrimonios y defunciones. Fray Juan de Magallanes
Doctor por la Real Universidad, cronista y procurador de la provincia, rector del Colegio de San Pablo. Tuvo el gobierno de este convento 6 años. Amplió y fabricó de nuevo la iglesia y su principal retablo. Murió en este convento de Ayotzingo, siendo prior en el año de 1735 a 1736. En sus inicios de la Revolución Mexicana de 1910, Ayotzingo fue quemado y saqueado por las tropas federales y zapatistas el 8 de enero de 1913. Quien tuvo mucha ascendencia sobre la Revolución Zapatista fue el sacerdote de este convento, el padre Román Jiménez Osorio, quien por su gran labor educativa que duró 40 años, transformó el modo de vida de los habitantes hasta su muerte, el 11 de enero de 1927, quien está enterrado en este panteón. Nadie creería al visitar hoy el pequeño pueblo de Ayotzingo, situado como está en las inmediaciones de una sierra rodeada de campos de labor, quien en un tiempo fue nada menos que el puerto del antiguo y hoy inexistente lago de Chalco. Reseña histórica de los trabajos y los patronatos que formaron parte en sus diferentes etapas de restauración del templo de Santa Catarina Mártir, siglo XVI. El templo ha sufrido un proceso de deterioro debido principalmente a la falta de mantenimiento. No obstante, fue objeto de intervenciones parciales, mismas que resultaron insuficientes para detener el acelerado proceso de deterioro, mismo que se incrementó en el año de 1967 por efecto de los sismos, los cuales provocaron afectaciones estructurales que obligaron a intervenir a instancias federales. El notable valor histórico-artístico de la construcción y el mal estado de conservación que presentaba motivó a la población para que se organizara y solicitara a la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural y al Instituto Nacional de Antropología e Historia su intervención con el fin de contar con la asesoría y supervisión técnica en las generaciones de acciones de rescate y restauración del templo. En los años siguientes de 1956 y 1957, se formó el primer grupo de colaboradores quedando al servicio de los trabajos y actividades del templo, por las siguientes personas. Primer regidor, Luis García Xolalpa. Segundo regidor, Adolfo Onofre Ortiz. Primer fiscal, Eulogio Rogelio Méndez Romero. Segundo fiscal, Rogelio Alonso Arenas. Tercer fiscal, Tostano Rojas Ortiz. Los logros obtenidos fueron: se decoró parte del templo en interior y exterior. Se retiró el piso de duela del presbiterio. Se pintó el muro de la terraza de la planta alta, lado poniente. Se metió la toma de agua de la plaza principal al interior del atrio de la iglesia, lado poniente. En los años siguientes, de 1958 a 1959, se formó el siguiente grupo de colaboradores quedando al servicio de los trabajos y actividades del templo, por las siguientes personas. Primer regidor, Trinidad García Romero. Segundo regidor, Manuel Garcés Ortiz. Primer fiscal, Floriberto Silva Olivos. Segundo fiscal, Vidal Pozos. Tercer fiscal, Arnulfo Alvarado. Los logros obtenidos fueron: se terminó de pintar el templo en interior y exterior. Se inició la colocación del piso de mosaico de 40 por 40 en el crucero de la Cruz Andreas del templo.
En el año de 1958 a 1959 se llevó a cabo un festejo taurino con toros de lidia para recaudar fondos para la restauración del templo. En el marco de las festividades patronales del 25 de noviembre, en honor a la patrona de Santa Catarina Mártir, presidida por el empresario Heriberto Reyes y con la actuación especial del matador de toros, el hermano menor de la dinastía Jesús Reyes Xolalpa, originario del pueblo de Ayotzingo, Chalco, Estado de México, acompañado con dos alternadores con sus respectivas cuadrillas de la Unión Mexicana de Picadores y Varilleros. Fue convincente y halagueña la mejor de la tarde inaugural, dispuesta siempre, llena de torerismo y entrega, lo que le permitió apoderarse por completo del corazón del pueblo, que le gritó: torero, torero. Fue una faena digna de su personalidad, su primero llena de intensidad y emocionante, un astado bravo. La cabeza del torero le permitió eslabonar escalofriantes raoneras con estoicos muletazos por la espalda, que fueron una rúbrica perfecta que no le tardó el astado en doblar la faena. Bien le valieron 2 orejas cortar, siempre entregado, consiguió arrancar muletazos que el público supo valorar. En los años siguientes de 1960 y 1968 se formó el siguiente grupo de colaboradores, quedando al servicio de los trabajos y actividades del templo por las siguientes personas: el señor Alfonso Zúñiga Holguín, el señor Rosendo Ortiz Beltrán, el señor Eliseo Parrado Tapia, el señor Espiridión Elizalde Jiménez, el señor Octaviano Valdivia Hernández. Los logros obtenidos fueron: en esta agrupación realizó acciones de manera colectiva, en coordinación con los habitantes del pueblo y el sacerdote Serafín de la Rosa, para obtener fondos que permitieran recuperar este edificio patrimonial. Se retiró todo el piso de duela del presbiterio y se inician los trabajos de excavación por el maestro oficial Pablo Ramírez Aguas y los albañiles Prócoro Leite Ruiz, Ronaldo Betancourt, Porfirio Ramírez Limón y Abraham Atenco Valdivia. En esta excavación fueron encontrados 2 cuerpos vestidos de frailes en sus féretros. Uno de los albañiles, atraídos por la curiosidad, el señor Rolando Betancourt, al abrir las cajas fue sorprendido por una corriente de aire que le provocó vómito y diarrea. De los huesos que quedaron, hechos polvo fueron, y enterrados en el mismo lugar. La iglesia en esos principios de año no tenía luz y era alumbrada por ceras alrededor de los muros interiores. El señor Alfonso Zúñiga Holguín costeó la mano de obra de la colocación del mosaico de cemento del presbiterio, ayudó con los diezmos, con las cosechas de maíz, ayudó a los sacerdotes con sus necesidades básicas y con peones al servicio de la iglesia. 2 años después fueron suspendidos los trabajos, toda vez que no contaban con los permisos correspondientes del Instituto Nacional de Antropología e Historia, quedando bajo una valoración por el instituto. 1 año después se reanudaron los trabajos, mismos que permitieron la autorización de la obra, que fue notificada a través del oficio 196, expediente 8-2, diagonal 303, diagonal 725.4, de 7 de marzo de 1967, obra dirigida por los arquitectos Calderón y García del Valle. Se bajaron los cuadros de madera para resguardarlos. Se retiraron los jardines del interior del claustro. Se retiró firme de concreto exterior sobre la bóveda de cañón corrido. Posteriormente,
se colocó enladrillado. El señor Severino Martínez Pozos, de 92 años, quien trabajó como ayudante en los trabajos de restauración de la iglesia, sufrió un accidente, esto en el momento de hacer una maniobra, provocando la caída precipitadamente de los andamios. Con las vigas que fueron retiradas de los pisos de duela del templo, fueron utilizadas como trancas de rodeo de toros en el marco de las festividades patronales del pueblo. Los obreros de la fábrica COSAC del pueblo de Ayotzingo ayudaron con el pago del piso del mosaico de cemento del templo por las siguientes personas: Victorio Lizalde Hernández, Rosendo Mecalco Araujo, Martín Xolalpa Vigueras, Margarito Lizalde Ortiz, Alberto Lizalde Ortiz, Lustano Rojas Ortiz, Martín Rojas Ortiz, Ángel Elizalde Ortiz, Jesús Xolalpa Vigueras, Román Montes de Oca, Odilón Montes de Oca, Trinidad García Romero, Mario Ortiz Ruiz, Antelmo Elizalde Hernández, Wenceslao Elizalde Hernández, Raimundo Pozo Chacopinca, J. Isabel Alfaro Elizalde, Juan Ortiz Villarruel, Fausto Pozo Chacopinca, Pepe Lobaco Ortiz, Miguel Lobaco Ortiz, Francisco Alonso, Adrián Romero Vázquez, Luis Romero Vázquez, Francisco Nolasco Valdivia, Margarito Nolasco Onofre, Fabiano Spanco, Inés Santillán Beltrán, Arnulfo Chacopinca Beltrán, Hilario García Yescas, Severino Rojas Pozos, Armando Tecla, Raimundo Ruiz Vázquez, Nacho Vázquez Valdivia, Guillermo Méndez Valdivia, Abel Méndez Valdivia, Tomás Contreras Vázquez. En los años siguientes de 1964 y 1967, el señor Francisco Araujo Atenco realizó obras de apoyo de forma voluntaria, recaudando fondos económicos para continuar con los trabajos de mantenimiento del templo. Fabricó y colocó la puerta del capítulo, donó algunas casullas, reforzó la puerta de acceso del lado sur, fabricó y colocó la puerta de la cochera lado sur, sustituyó los soportes de las campanas por nuevos, resanó la barda perimetral del lado oriente, participó con sus diezmos, resanó algunos muros exteriores del templo, fabricó y colocó la puerta de acceso del lado norte. En los años siguientes de 1973 a 1976, se formó un nuevo comité de restauración de la iglesia por las siguientes personas: presidente Pedro Romero Fuentes, secretario Pedro Valdivia Ortiz, suplente Mario Ortiz Ruiz. Los logros obtenidos fueron los siguientes: restauración de la cúpula. Se iniciaron los aplanados interiores de los corredores del claustro planta alta. El señor Lidio Paez Flores y el señor Porfirio Tenorio hicieron entrega de 4 inventarios a este comité, con fechas 27 de febrero de 1969, 31 de diciembre de 1970, uno sin fecha de 1974. Jueves 15 de diciembre de 1977, el periódico rotativo informó en sus primeras páginas a 8 columnas el saqueo de la iglesia de Santa Catarina Ayotzingo, hurtando $500,000 de pesos entre dinero en efectivo, candeleros, pinturas y objetos de plata. En el año de 1973, en el marco de las festividades patronales de las fiestas del pueblo, el 26 de noviembre, el señor regidor Raimundo Pozo Chacopinca, en el momento de hacer los preparativos
y acomodar la Virgen de Santa Catarina Mártir en uno de los bancos de soporte. Al subir en la silla, y esta a su vez por el peso del mismo, se deladió, sintiendo ya la caída, y en ese momento sintió como junto con la Virgen en brazos se enderezó. En los años siguientes, de 1977 y 1980, se formó un nuevo comité de restauración del templo por las siguientes personas. Presidente, Rosendo Mecalco Araujo. Maestro oficial, Pedro Valdivia Ortiz. Los logros obtenidos fueron los siguientes. Se continuaron con los trabajos de las traves de amarre de cimentación al interior del templo. En los años siguientes, de 1981 y 1985, se formó un nuevo comité de restauración del templo por las siguientes personas. Presidente, Pablo Yesca Romero. Secretario, Fernando Méndez Valdivia. Suplente, Ramiro Yesca Romero. Los logros obtenidos fueron los siguientes. Se reforzó con un cinturón perimetral de traves de cimentación de concreto armado en el interior y exterior. Se colocó el alumbrado en el interior del templo. Se retiró el empedrado de la entrada principal del atrio. Se compraron garruchas, marros, bancos de lazo y peroles. Obra dirigida por el arquitecto Gerardo Juárez Constantino y los maestros de obra Pedro Valdivia Ortiz y un maestro de Paucingo, el señor Florentino Valdivia. En los años siguientes, de 1986 y 1988, se formó un nuevo patronato de restauración del templo por las siguientes personas. Presidente, Alejandro Contreras Ocampo. Secretario, Pedro González Silva. Tesorero, Alberto Martínez Medina. Los logros obtenidos fueron los siguientes. Aplanado de los muros interiores debajo del coro. Enladrillando la mitad de la cúpula del templo, lado poniente. Se colocó piso de concreto al interior del templo. Se colocó loseta de mármol de 40 por 60. Se rehabilitó el baño del párroco. Se niveló parte de la sacristía. Se amplió pintura a la cal y baba de nopal en las aristas de la portada del templo. Se aplanaron los muros que dan acceso al claustro planta baja y planta alta. En los años siguientes, de 1989 y 1993, se formó un nuevo patronato de restauración por las siguientes personas. Presidente, Pablo Contreras Araiza. Secretario, Lorenzo Silva Mejía. Tesorero, Antonio García Lobaco. Los logros obtenidos fueron los siguientes. Se retiró madera producto de la demolición. Se colocó loseta de mármol de 40 por 60. Se colocó piso de duela. Se hizo relleno de tezoncle con una mezcla de concreto y un emparrillado de varilla. Se remodeló la bóveda de cañón corrido del templo. Se reconstruyó el boteaguas. Se repelló el muro del comedor interior y exterior. Se colocó la loseta del garage. Se colocó una trave de concreto en el claustro de la planta alta. Se levantó el empedrado del corredor del claustro planta baja, lado poniente a oriente. Se cambió por piso de concreto. Se inyectó el muro en la portada del campanario con material ferrolit, arena fina y cemento. En los años siguientes, de 1995 y 1996, se formó un nuevo patronato de restauración del templo por las siguientes personas. Presidente, Rafael Pozo Zacaticla. Secretario, Francisco Onofre Ortiz. Tesorero, José Cabrera Chávez. Los logros obtenidos fueron los siguientes. Se levantó una parte del muro de piedra perimetral de las ruinas de la capilla del Sirión del año de 1711. Se retiró de jamanil, viguería y terrado
de la zona del claustro planta alta. Se armó y colocó una trave perimetral sobre los muros del claustro. En los años siguientes, de 1997 a 1998, se formó un nuevo patronato de restauración del templo por las siguientes personas. Presidente: Santos Araiza Rivera. Secretario: Felipe Contreras Araiza. Tesorero: Fernando Rodríguez Lobaco. Los logros obtenidos fueron los siguientes: reconstrucción del corredor del claustro, lado sur, planta alta. Reconstrucción del corredor, lado poniente, planta baja. Reconstrucción de los arcos y muros de los corredores del claustro interior y exterior. Construcción de zapatas en las bases de los muros de los arcos de los corredores del claustro. Reconstrucción de la barda interior de la oficina del lado oriente. En los años siguientes, 2000-2007, se formó un nuevo patronato por restauración y conservación del templo por las siguientes personas. Presidente: Salvador Bustamante Ruiz. Suplente: Sebastián Silva Guzmán. Secretario: Raimundo Lizalde Xolalpa. Suplente: María Concepción Salas Torres. Tesorero: César Martínez Jarvio. Suplente: Higinio Ramírez. Asesor de obra: arquitecto Pedro Lizalde Xolalpa. Los logros obtenidos fueron los siguientes: registro como miembro de una asociación civil, registro ante notario público, colaborar con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y con sitios y monumentos del patrimonio cultural con la CULTA, para obtener recursos económicos, técnicos, sociales, promover toda clase de actividades cívicas, culturales, deportivas, sociales y recreativas para lograr recursos económicos para el desarrollo y cumplimiento del objetivo principal. Realizar gestiones administrativas ante las autoridades federales y estatales y municipales a fin de obtener recursos económicos y destinarlos al objetivo general. Generar acciones coordinadamente con la población de Santa Catarina y Ayotzingo para obtener donaciones y toda clase de recursos materiales y técnicos a fin de cumplir con el objetivo aludido, difundiendo informes y avances y desarrollo de los trabajos. Fomentar las relaciones internas y externas con instituciones nacionales y extranjeras para pedir su colaboración coordinada en el desarrollo de los trabajos. Se solicitaron los apoyos económicos al gobierno federal a través de sitios y monumentos del patrimonio cultural con la CULTA. Se solicitaron las licencias de conducción al Instituto Nacional de Antropología e Historia y INAH. Rehabilitación de muros interiores y exteriores de la planta baja y planta alta, lado oriente, aplanado y pintura. Rehabilitación de muros interiores de los corredores del claustro, planta baja y planta alta, lado oriente, aplanado y pintura. Rehabilitación de muros interiores y exteriores, lado sur, aplanado y pintura. Rehabilitación de muros interiores de los corredores del claustro, planta baja y planta alta, lado norte, y cubo de escalera, aplanado y pintura. Rehabilitación de muros interiores y exteriores del lado poniente, aplanado y pintura. Reconstrucción de muros de los corredores del claustro, planta alta, lado oriente y norte, pulido y fino. Rehabilitación de baños para el servicio de la iglesia. Demolición de los baños públicos por estar dentro del atrio principal de la iglesia y no contar con los permisos. Rehabilitación del baño del sacerdote, aplanado y pintura. Rehabilitación exterior de la bóveda de cañón corrido y cúpula del templo, con terminación de ladrillado regateado. Rehabilitación de muros interiores del templo. Se aplicaron a inyecciones, aplanado y pintura. Rehabilitación de fachada principal del templo. Se aplicó a inyecciones, aplanado y pintura. Rehabilitación de muros del capítulo, cubo de luz, aplanado y pintura. Rehabilitación de la bóveda de la sacristía, planta baja y planta alta, aplanado y pintura. Se levantó el empedrado en el interior del claustro. Se restauró el retablo siglo XVI. Se recuperaron dos esculturas religiosas del siglo XV y XVI de San Nicolás Tolentino y Juan Pablo de la Cruz. Posteriormente, en el año 2008-2010, se formó un nuevo patronato de restauración del templo,
por las siguientes personas: presidente Eleuterio Ortiz Vera, secretario Ismael Ramírez Contreras, suplente Mario Ortiz Rojas, sacerdote Juan Diego Peralta Rebolledo. Los logros obtenidos fueron los siguientes: se rehabilitaron los corredores del claustro planta alta del lado oriente y norte, consistiendo en retiro de piso, cambio de toda la librería hasta llegar al colado pulido fino, colocación de luminarias en toda el área perimetral del templo, deforestación de árboles en el atrio principal de la iglesia. Se restituyó la losa de la cochera por obra nueva. Se rehabilitaron los muros y se coló el cuarto de lavado. Se coló losa de concreto al aire libre en el área del jardín Huerto Chico, lado sur. Se rehabilitaron los muros y se techó con lámina de fierro el área de la entrada del lado sur. Se hizo una cisterna en el jardín del Huerto Chico, lado sur. Se arreglaron los jardines del Huerto Chico. Se arreglaron los jardines del atrio principal de la iglesia. En el capítulo se cambió toda la liguería y se hizo uno nuevo, colado, pulido fino. Se abrió una ventana en una de las aulas de la planta baja, lado oriente. Se ampliaron 4 baños al servicio de la iglesia, lado oriente. Se coló losa de concreto en el cuarto de despensa. Se rehabilitaron los muros y se coló losa de concreto, casa cural, lado sur. Se abrió una puerta sobre los corredores del claustro planta baja y se coló piso en una de las bodegas donde se guardan los candiles. Obras que no han sido intervenidas. En el costado norte de la iglesia se encuentran los restos de una capilla lateral. Las diversas fallas estructurales que presenta el inmueble han ocasionado daños severos al interior y exterior. Una de estas afectó directamente la estabilidad estructural, ocasionando su derrumbe, y la seguridad de los bienes que albergaba. Las filtraciones de agua pluvial y los fenómenos de los hundimientos regionales, proceso iniciado hace más de 100 años, es causante de muchos daños a los monumentos coloniales, que constituyen una parte importante del patrimonio cultural de nuestro país. Esta capilla tiene su origen en los conventos medievales, por la necesidad litúrgica de celebrar varias misas al mismo tiempo. También por la formación de gremios y cofradías que requerían cada uno de ellos de altar propio para el santo patrono. Las capillas aparecieron en la arquitectura románica. En el crucero de la iglesia rodeaba su atrio. Es el esquema arquitectónico utilizado en la Nueva España. Corresponden con el Renacimiento. Consiste en situar las capillas laterales en una nave paralela a la principal de la iglesia, y es esta disposición la más frecuente en los edificios religiosos de la Nueva España. Pero con frecuencia son agregados posteriores que representan estilos diferentes al de la primera época de construcción. Una de las partes más importantes que se conserva dentro de ellas es su portada lateral realizada en argamasa, que hoy en día ha sido restaurada parcialmente. Está organizada en torno a un vano de medio punto. A los lados de esta hay anchas pilastras que descansan sobre elevados zócalos. Sobre ellas corre un entablamento moldurado. La moldura central hace marco a una lápida en donde se encuentra la siguiente inscripción: esta capilla o entierro es de don Felipe de Sillón y Velasco, de doña Simona de Alcocer, su esposa, de sus hijos y descendientes, que son patrones, y la dedican a Nuestra Señora de la Purificación, a 6 de marzo de 1711 años. La cornisa se mueve de acuerdo a la disposición de las columnas, pilastras cuyos ejes se proyectan hacia arriba por medio de resaltos y terminan en remates apiramidados con esferas. Entre estos remates
Hay un nicho flaqueado por pequeñas pilastras que también cargan una cornisa. Remata esta portada una moldura mixtilínea. A pesar de su destrucción, se advierte que esta capilla era de una sola nave dividida en 2 tramos, además del presbiterio. En cuanto a su alzado, puede observarse que los muros estuvieron cubiertos con argamasa. En cuanto al costado poniente y a los pies de esta capilla, observamos la pequeña sacristía actualmente destruida. Fue construida en los periodos del siglo XVII y XX aproximadamente. Con estos datos logramos entender la trascendencia de su inmediata restauración, pues es parte histórica de la vida ancestral y católica del pueblo de Ayotzingo.